Conmigo a Hechos capítulo 7. Hechos 7. Mis amados, el tema de hoy es una muerte y una persecución aprobada por Cristo. Ese es el nombre que he puesto a este estudio de hoy, a esta predicación, a este sermón, hermanos. Una muerte y una persecución aprobada por Cristo. Mis amados, en el contexto del capítulo 7 que vimos la semana pasada, para los que no estuvieron, hermanos, Dios les había dado al pueblo en el desierto un tabernáculo donde Él se manifestaba. Tiempo después, cuando ellos entran a la tierra prometida, Él permitió que no fuera David, sino que fuera Salomón quien construyera un templo. ¿Recuerdan esta parte? Y ahora la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar, en el lugar santísimo. Y es ahí, mis amados, donde ahora los religiosos habían concentrado su atención, no en Dios. Ahora, mis amados, ¿qué sucede? Antes de que Cristo venga, 400 años, por 400 años Dios no habló. Dios se quedó en silencio, hermanos. Y el templo, de cierta manera, en un tiempo estuvo en ruinas, luego fue reedificado, ¿recuerdan esa parte? Y aún en eso, mis amados, ellos seguían concentrando su atención en el templo. Ahora, mis amados, el problema de ellos es que cuando Cristo viene a la tierra y se hace hombre, ellos, en vez de ver el verdadero templo que era Cristo, eso vimos la semana pasada, Cristo era el verdadero templo, o Jesús es el verdadero templo, ellos siguieron adorando el templo, hermanos. Ahora, mis amados, toman a Esteban, ¿recuerdan esta parte? Uno de los servidores de la iglesia, para que fuera a comparecer ante las autoridades religiosas, hermanos. Y le acusaban, si van conmigo, a Hechos capítulo 6, un poquito antes, en el versículo 11, dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas, escuchen esto, contra Moisés y contra Dios. Ellos estaban bien, ellos no podían entender, hermanos, estaban cegados. Y dice aquí, mis amados, versículo 13 del capítulo 6, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre, Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Eso era mentira, hermanos. Esteban da una enseñanza, si ustedes pueden leerlo en casa, en Hechos capítulo 7, hermanos, donde él dice, mis amados, todo lo contrario. Yo no estoy hablando ni en contra de Dios, ni en contra de la ley, ni en contra de Moisés, mas, mis amados, el problema de ellos era su ceguera. El problema de ellos, mis amados, es que ellos basaban su confianza en un lugar hecho por manos humanas, que es así como terminamos. Vayan al capítulo 7, mis amados. Dice el versículo 48, si bien el Altísimo Dios no habita en templos, ¿qué? Hechos de mano. Hermanos, eso es bien interesante, porque aún nosotros podemos estar un poco como los religiosos estos y decir: es que voy a la iglesia el domingo. Mis amados, el verdadero templo somos los creyentes, la iglesia de Dios viva, que son piedras vivas, dice Pedro, que ahora están moviéndose. Entonces, ese es el verdadero templo, las personas que han nacido de nuevo. Probablemente, mis amados, nos han hecho creer que el domingo vamos al templo a escuchar a Dios, pero no, mis amados, el templo somos nosotros, templo del Espíritu Santo, los que estamos en Cristo. Los que no están en Cristo, pues no son templo de Dios. No toda la gente es el pueblo de Dios. Ahora, mis amados, esto es interesante porque dice ahí, hablando de una profecía, hermanos, el versículo 49, el cielo es mi trono. Esto es como para que nosotros tengamos un poco en nuestra mente la grandeza de Dios. Imagínense si el cielo, no el cielo azul que vemos, sino algo más por encima de ahí, el cielo es su trono y la tierra es donde Él pisa. Imagínense la grandeza de ese Dios que tenemos. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o ¿a cuál es el lugar de mi reposo? Vean el 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora, mis amados, Esteban toma la historia de Israel, hermanos, para hacer un juicio sobre estos religiosos que adoraban el templo y no conocían a Cristo, hermanos. No adoraban a Dios realmente. Ellos hacían una adoración de un lugar. Y es triste, hermanos, porque
aún en Cristo podemos tener una idea parecida, creer que estamos adorando al verdadero Señor y creer que solo el domingo por 2 horas en la mañana adoramos al Señor. No, hermanos, cuando alguien ve a Cristo como su Señor y su Salvador, es una vida consagrada lunes, martes, miércoles, toda la semana, todos los días del año, aun cuando estamos dormidos, aun cuando estamos comiendo, es una vida consagrada al Señor. Ahora, mis amados, en esta mañana quiero preguntarles algo. ¿Quién está dispuesto a servir a Cristo? Esa es una pregunta que quiero hacer, porque mis amados, cuando tú dices que tú quieres servir a Cristo, recuerden qué había sucedido con Esteban. Esteban era un hombre, dice Hechos capítulo 6, es servicial, lleno del Espíritu, pero él había sido llamado a servir al Señor, hermanos. En Hechos capítulo 6 es donde se nombran los diáconos, ¿recuerdan? Que ellos, su tarea principal, mis amados, era encargarse de cuidar los recursos para las viudas y servir mesas. Esa era su tarea. Pero, mis amados, algo que me llama la atención es que Esteban sabía por la Escritura, porque él, mis amados, él sabía la Escritura de memoria. A él no le dijeron, oye, dinos dónde habla esto. No, él sabía la Escritura de memoria, hermanos. Qué tan importante es que tú y yo memoricemos. Tal vez digas, no, no soy bueno, pero hermanos, creo que la palabra es lo único que nos va a ayudar en medio de las dificultades. Y vemos a Esteban, que era alguien quien tenía la Escritura en su corazón y en su mente y la conocía y la sabía, mis amados. Ahora, mis amados, cuando tú deseas servir a Cristo, vas a comenzar en tu hogar y después de ahí el Señor va a ir moviendo para que tú sigas sirviendo. Pero en medio del servicio al Señor, mis amados, va a haber dificultades, va a haber pobreza, va a haber enfermedad, va a haber muerte. Eso es lo que el Señor promete. De hecho, mis amados, alguien que no ha muerto, y quiero que pongamos atención, a su egoísmo y a su orgullo, hermanos, no puede servir al Señor. Por eso, en esta semana hemos estado viendo que el que no toma su cruz y lo sigue, no puede ser su discípulo. El que ama más, esposa, esposo, madre, padre, hijos, no puede ser su discípulo. La pregunta para los que estamos aquí es si realmente estamos convencidos de que tengo que amar más al Señor sobre todo, aún sobre mi salud, aún sobre mi comodidad. Mis amados, ese es un verdadero llamado. Y es un llamado que Esteban sabía que le podía costar la vida, mis amados. Él estaba frente a los religiosos, sacerdotes y otros religiosos que habían dado muerte al autor de la vida, que es Cristo, mis amados. ¿Se imaginan ir delante de los que habían matado a Cristo y él estar ahí frente a ellos? Pero, mis amados, llama mi atención también porque dice que su rostro era como el de un ángel, ¿recuerdan? Y esto quiere decir, mis amados, que él está hablando de parte de Dios. Ese es el mensaje, hermanos. Ahora, cuando tú y yo anunciamos un juicio, porque aquí está anunciando un juicio que viene sobre ellos, hermanos, y la gente no se arrepiente y no se vuelve a Dios, hermanos, tú debes estar tranquilo, porque si tú les hablaste de lo que viene sobre ellos, les hablaste de lo que Cristo ya hizo, mis amados, ya su sangre no está sobre nosotros. Así que podemos estar tranquilos si estamos advirtiendo a la gente que está en problemas con Dios. Eso es lo mismo que nos va a pasar. Y va a haber personas que nos dejen de hablar, personas que odien estar contigo, aún tu propia familia no va a querer que hables de eso, mas nuestra tarea es hacerlo, hermanos. Probablemente aún dice la palabra que aún los padres contra los hijos, las nueras contra las suegras. Hermanos, creo que la lucha espiritual que tenemos no nos damos cuenta. Pero aún si tú estás con alguien, quiero que pienses con alguien en tu hogar que está sin Cristo, ese es un hijo del diablo. Y esa persona va a hacer todo lo posible para que tú no hables del Señor. Va a hacer todo lo posible para que tú pongas tu mirada en las cosas de la tierra. Y hermanos, esa no es nuestra ciudadanía. Ahora, mis amados, necesitamos en esta mañana morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Morir a nosotros, hermanos. ¿Por qué, mis amados? Porque en ocasiones queremos la corona sin la cruz. Queremos la recompensa. Queremos lo que Cristo ya nos ofreció, pero no queremos padecer. Y el Señor Jesús no nos muestra eso, hermanos. Él vino a esta tierra, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte, murió en la cruz y después de esto fue exaltado a la diestra del Padre, ¿recuerdan? Así que, mis amados, la pregunta en esta mañana es si ¿estás dispuesto o dispuesta, si eres mujer, a servir a Cristo en medio de las dificultades? Esa pregunta es. Entonces, mis amados, el tema es una muerte, escuchen esto, y una persecución aprobada por Cristo. Hermanos, todo lo que sucede en esta tierra, aún la muerte de Esteban, que vamos a terminar de ver lo que sucedió con él, hermanos, y aún la persecución que viene sobre la iglesia, hermanos, fue enviada por Cristo.
Porque Él es soberano, hermanos. Él aún en el momento que tú y yo muramos, en el momento que tú y yo pasemos a su presencia, Él es soberano. ¿Y quién va a continuar predicando? ¿Y quién va a cuidar a mi esposa? Él es soberano, hermanos. Él tiene todo en control. Ahora, mis amados, el primer punto que quiero que veamos en el versículo 51 al 53 es que los incrédulos, escuchen esto, ellos rechazan las palabras que vienen del Espíritu Santo. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra de Dios? Es esto. Ahora, mis amados, todo aquel incrédulo al cual tú le compartas, si el Espíritu Santo no hace una obra, va a rechazar el mensaje. Vean el versículo 51. Vean la manera de Esteban de exhortar a esos religiosos, hermanos. Ahora, esos religiosos no son diferentes a nosotros. De hecho, nosotros, cuando se nos exhorta de un pecado, somos como esos religiosos. Quiero que pongamos atención en esta mañana. Dice el versículo 51. Ahora imagínense Esteban, su rostro brillando. Él seguía hablando de parte de Dios. Duros de cerviz. Vean esto, hermanos. E incircuncisos de corazón. ¿Y de qué más, mis amados? Y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Este es Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido, ¿qué? Entregadores y matadores. Él, Esteban, hermanos, está culpándolos a ellos de ser igual de rebeldes que sus padres y de haber matado a Cristo. Hermanos, vean el versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Mis amados, la pregunta para nosotros en esta mañana es si realmente tu corazón está circuncidado. Hermanos, ellos eran religiosos que desde los 8 días de nacer se les hacía una cirugía a los hombres para que ellos estuvieran circuncidados desde bebé. Aún Cristo cumplió ese mandato. Mas, mis amados, ellos estaban circuncidados externamente, pero su corazón estaba endurecido. Mis amados, ellos eran duros de cerviz, y recuerden que es una descripción que se utilizaba para aquel animal. Esteban, hermanos, estaba diciéndole a ellos que eran como animales que no se sometían, hermanos, que su cuello estaba endurecido. Ahora, mis amados, aún Dios usa esa imagen, que la gente es dura de cerviz. Aún Moisés, aún los profetas, hermanos, ellos usaron muchas ocasiones esta imagen para decirle a la gente que se arrepintiera de su pecado. Ahora, tú puedes decir, bueno, es que no soy tan pecador, pero mis amados, el problema es que cuando uno ya conoce de Cristo, uno cree que puede seguir viviendo como vivía antes, y no es así, mis amados. Aún el Señor, si tú estás endurecido en algún pecado, Él va a tratar con tu orgullo, tu soberbia, tu altivez, con algo, hermanos. El Señor va a seguir tratando para humillarnos, hermanos, y para que ahora nosotros podamos ser mansos y humildes y que no estemos endurecidos en nuestro pecado, creyendo, mis amados, que somos los todopoderosos. Y eso se manifiesta, hermanos, en los no creyentes. Ellos creen que están bien. Ellos, mis amados, cuando tú y yo cuando se nos compartió el Evangelio, en las primeras ocasiones, quiero que hagas memoria, nosotros estábamos igual de endurecidos. No era posible que todo lo que tú has hecho a lo largo de tu vida no sirviera de nada. Eso es lo que sucedió con estos religiosos, hermanos. Ellos estaban adorando el templo, ellos hacían sacrificios, ellos vivían una vida religiosa, pero no conocían a Cristo, al verdadero templo, hermanos. Ahora, mis amados, ellos llevaban la circuncisión, que está en Génesis 17, por ahí léenlo con calma, pero sus corazones, hermanos, estaban endurecidos. Ahora, mis amados, Esteban, lleno del Espíritu Santo, hermanos, al hablar de parte de Dios, hermanos, él tenía que anunciar ese juicio que venía sobre ellos, hermanos. Ahora, él no tenía miedo, él sabía lo que le podían hacer, pero humanamente no tenía miedo. Mis amados, dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, mis amados, aplicándolo a nosotros, puedes tú estar aquí en este lugar por muchos años, por poco tiempo, pero si Cristo no ha cambiado tu corazón y si ahora no eres un esclavo de Cristo, puedes estar aquí mucho tiempo. Puedes morir, es más, puedes morir aquí entre nosotros y puede ser que, ahorita lo veremos al final, hermanos, ese mismo Jesús que recibió a Esteban en su presencia, ese mismo Jesús se va a enfrentar todo aquel que no haya creído en Cristo.
y se va a enfrentar a él, hermanos, y él les va a decir, bueno, ustedes podrán, o alguien podrá decir, es que yo fui a la iglesia el domingo, yo me bauticé, yo leí la Biblia todos los días. Bueno, no te conozco, apártate de mí. Eso sucederá con todos aquellos que únicamente su religión era externa, hermanos. Ahora, el mensaje de Esteban, hermano, era para que estos religiosos, que podemos pensar que somos todos nosotros, nos volviéramos a Dios, hermanos. Ese es el propósito. Ahora, mis amados, dice aquí que ellos habían resistido, en el versículo 51, mis amados, que ellos habían resistido siempre al Espíritu Santo. Mis amados, esta palabra resistir tiene que ver con ponerse en contra. Todo el tiempo, hermanos, aun cuando Jesús estaba en la tierra, ellos estaban buscando la manera de acusarlo, de matarlo. Hermanos, eso es lo que sucedió, hermanos, cuando Cristo vino. Ahora, mis amados, dice Jesús que si eso le sucedió a él, ¿qué nos espera a nosotros, hermanos? Ahora, mis amados, cuando los no creyentes, los hijos del diablo o hijas del diablo, han dado la espalda a Dios, hermanos, ellos podemos darnos cuenta claramente que no van a querer hacer la voluntad de Dios. No van a humillarse delante de Dios, no van a reconocer su pecado. Ahora, mis amados, esto nos lo muestra a nosotros para que tengamos cuidado, mis amados, de no endurecernos por el pecado, dice el autor de los Hebreos. Ahora, mis amados, el propósito de Esteban, aquí en esta predicación, hermanos, no es condenarlos, es llevarlos a Cristo. El problema es que ellos se endurecieron en su corazón. Cuando vieron a Jesús, ellos no creyeron. Cuando los apóstoles les predicaron, ellos no creyeron. Y ahora que Esteban le está dando una última advertencia, se vuelven a endurecer, hermanos. Es lo que sucedió con Faraón, ¿recuerdan? Dios lo endureció, pero después él se endureció. Dijo, no me interesa. Y murió ahogado y fue al infierno. Y mis amados, el propósito de Esteban y el propósito nuestro con las personas, hermanos, es llevarlos a Cristo. Aunque se endurezcan y rechinen sus dientes contra nosotros, como lo veremos ahorita más adelante. Hermanos, nuestra tarea es anunciarles el evangelio. Nuestra tarea es, aunque se enojen y se molesten y nos maldigan, hermanos, nosotros ver que su alma necesita a Cristo. Ese es el propósito. Ahora, mis amados, el Salmo 19 dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Recuerdan este salmo? Y dice que el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Ahora, probablemente tú creas que tú eres alguien que no eres muy sabio, pero la palabra es la única que te va a dar la sabiduría, que Cristo es la sabiduría de Dios para poder anunciar su mensaje. Puedes saber muchas cosas, puedes ser muy inteligente en ciencia, en todo, pero si no conoces a Cristo, de nada sirve todo lo demás. Ahora, mis amados, dice aquí el versículo 53, mis amados, que ellos habían recibido la ley. Y el problema de ellos, hermanos, es que sabían y tenían la ley, pero no la practicaban. Ese era un problema de ellos, hermanos. No la guardaron. Ahora, mis amados, ¿de qué manera nosotros podemos darnos cuenta que estamos en el verdadero Dios y la vida eterna, en su Hijo Jesucristo? Cuando somos obedientes a la palabra. Y cuando aún en alguna tentación o pecado, el Señor nos ayuda a recordar que eso está mal, mis amados, nosotros podemos darnos cuenta que estamos caminando bien, que el pecado nos duele, que el pecado es algo que empezamos a odiar y que aún, mis amados, el pecado es algo que empezamos a querer corregir en nuestra vida para poder corregir en los demás. Hermanos, cuando se nos exhorta en un pecado, tengamos cuidado de no ser duros de servicio, porque aún en Cristo, hermanos, podemos estar creyendo que estamos bien, que el que está mal es ella, es él, todos, pero yo no, mis amados. Y cuando alguien ve un pecado, aún vamos a imaginar que Lisandri viera un pecado en su madre o en su abuela o en su abuelo o en mí, y que ella me dijera, oye, es que creo que está pecando en esta manera. Oh, hermanos, el pecado hace que la gente no se dé cuenta de él. Eso es lo que sucede, mis amados, con personas que ya están en Cristo, pero que no se dan cuenta de su pecado. Y aún en esto, mis amados, Dios va a tratar con ellos de una manera diferente cuando ya nosotros hablamos con ellos. ¿Qué va a suceder con todos estos, hermanos? En el capítulo 6, si no mal recuerdo, dice que muchos sacerdotes habían obedecido a la fe. Ahora, entre este montón de gente que estaban aquí, mis amados, estaba Saulo, que es Pablo, lo veremos en el capítulo 9. Y él, mis amados, estuvo a cargo de la muerte de Esteban. Más ahorita llegaremos ahí. Ahora, mis amados, dice el versículo 54, oyendo estas cosas, vean esto, mis amados, se enfurecían en sus corazones
y crujían los dientes contra él. No sé si alguna vez te ha hecho algo enfurecer, así que digas, esto es algo que odio, sea algo que estén haciendo, algo. Bueno, hermanos, el que ellos se enfurecieran en sus corazones, mis amados, y que ellos crujieran sus dientes, hermanos, era porque les había sido anunciado su pecado, hermanos. Ahora, mis amados, recuerden la imagen que usa Mateo 8. Vayan conmigo ahí, por favor. No pierdan Hechos 7 y vayan a Mateo 8. O el Señor Jesús en Mateo 8. Mateo 8, mis amados. Versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. ¿Para qué, hermanos? Tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Estoy en Marcos, perdón, hermanos, discúlpenme. Abrí Marcos, discúlpenme, hermanos. Mateo 8, versículo 12, hermanos. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas allá afuera. Vean esto, hermanos, ahí será el ¿qué? Lloro y crujir de dientes. Esta imagen, mis amados, es un poco parecida con la imagen que está pasando ahí. Hermanos, ¿qué sucederá con la gente que muera y que vaya al infierno? Va a crujir sus dientes. No sé si vieron el videito que les mandé ayer. Y van a estar rechinando sus dientes contra Dios, porque aún ellos van a creer que es injusto que estén en ese lugar. Mis amados, a la gente le queda poco tiempo. De hecho, todos los que estamos en este lugar, aún los más pequeños, en 100 años vamos a estar muertos. La diferencia será que unos estaremos en la presencia de Dios. Yo ruego a Dios que seamos todos, mas los que no creyeron en 100 años van a estar crujiendo sus dientes en el infierno, hermanos. Aplastados por la ira de Cristo, hermanos, bajo sus pies. ¿Se imaginan eso? Ahora, mis amados, regresen a Hechos 7. Ahora, dice aquí, hermanos, que ellos crujían sus dientes contra él. Eso es lo que sucede, mis amados, cuando alguien anuncia el evangelio. La gente se burla, se ríe, pero hermanos, eso que están haciendo lo harán en el infierno, hermanos, si rechazaron al Señor. Si resistieron en su dureza de su corazón y no se humillaron, hermanos, eso sucederá con la gente que vaya a ese lugar. Ahora, mis amados, aquí ellos están crujiendo sus dientes. ¿Por qué creen? Por lo que oyeron, que Esteban les había dicho, es que ustedes están adorando el templo, no están adorando a Cristo. El verdadero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ellos sabían que era cierto, hermanos. Ellos sabían que lo que hacían no era correcto, pero aún en su dureza de su corazón, hermanos, no les interesaba. Ahora, mis amados, para nosotros que estamos en Cristo, quiero que pienses en el tiempo que estás en Cristo, en cuántas ocasiones alguien te ha amonestado. Y en cuántas ocasiones has dicho, no es cierto, es que la que estás mal o el que estás mal eres tú. A mí me ha tocado en ocasiones decirle a Emma, no, es que no estoy tan mal como tú crees. Pero hermanos, el problema es que al estar pecando de alguna manera, cuando la gente nos anuncia algo que estamos haciendo mal, hermanos, nos molesta que nos digan, hermanos. Es más, cuando abras la Biblia y veas algo que el Señor te está mostrando, no hagas oídos sordos a lo que Dios te está mostrando. Ahora, mis amados, dice que ahí ellos crujían sus dientes, hermanos. Y esa rabia, hermanos, que había sobre Esteban, hermanos, era algo que venía de su corazón. Del corazón sale todo eso, hermanos. Así que, mis amados, y ellos hacían esto mismo desde que Cristo les enseñaba, desde que Cristo los corregía. Hermanos, eso sucede al día de hoy. Cuando tú y yo anunciemos algo que Dios está obrando, hermanos, cuando el pecado es algo que no es agradable, es molesto cuando se anuncia, hermanos. Cuando le dices a alguien que está pecando. Ahora, dice el versículo 55, mis amados. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y vean esta parte, hermanos, que sigue, puestos los ojos, ¿dónde, hermanos? En el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, hermanos, él, puestos los ojos en el cielo, lleno del Espíritu Santo, hermanos, puso sus ojos en el cielo. Hermanos, ellos estaban enfurecidos
a punto de matarlo y su mirada no estaba puesta en ellos, ni en cómo iba a responder, ni en lo que iba a hacer, hermanos. Él estaba poniendo sus ojos en Jesús, en lo eterno. El Señor le permitió de una manera soberana, hermanos, que pusiera sus ojos ahí. Mis amados, recuerden que esta palabra estaba a la diestra. El que Jesús ahora esté sentado, hermanos, es porque Él está intercediendo. Pero aquí, mis amados, en otras traducciones dice que Él estaba de pie. Y el que Él estaba de pie, hermanos, es porque Él, el Señor Jesús, hermanos, estaba a la espera de la llegada de Esteban a la presencia de Dios, hermanos. Ahora, esto es interesante porque dice que Él vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ¿dónde? A la diestra de Dios. Imagínense, hermanos, saber que estás a punto de morir y poner tus ojos en el cielo y aún a pesar de que haya personas a tu alrededor, hermanos, es más, que aún te esté sufriendo lo más terrible, hermanos, ver a Cristo sentado en el cielo. Eso es lo que deberíamos hacer, hermanos. De hecho, cada situación que pasa es para que pongamos los ojos en el cielo. Para que pongamos los ojos en el Señor. Mis amados, ahora vean el versículo 56. Y dijo, o sea, Él lo vio, hermanos, pero Él lo expresó. Es como cuando uno está pensando algo en voz alta, algo así. Dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mis amados, esta es la manera correcta de responder en medio de la aflicción. O sea, sí sé que me está pasando esto, sé que unas cosas son consecuencias de mi pecado, de esto, pero hermanos, el saber que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, hermanos, porque aún en esto moriremos, moriré yo, morirá tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? ¿Dónde va a estar puesta tu mirada? Probablemente va a estar puesta en ay, es que se murió, pobrecito. No, mis amados, nuestra mirada debe estar puesta en lo eterno. Y es ahí, mis amados, donde es la manera correcta. Esteban nos enseña, hermanos, a entender que nuestra visión debe estar puesta en lo eterno, hermanos. En medio de la tribulación o las dificultades. Dice él que veía al Hijo del Hombre, hermanos. Ahora, mis amados, esto es interesante porque quizás nosotros hubiéramos esperado, hermanos, que Esteban les suplicara a sus oyentes que creyeran en Cristo. Pero ¿saben qué pasa? Él no lo hace. Él no le dice, oigan, por favor, crean en Cristo. No. Él le dice, bueno, a ese que ustedes mataron, ahora al Hijo del Hombre yo lo veo sentado. Ese que ustedes pusieron en la cruz, en el plan de Dios, ahora yo lo veo sentado. Imagínense qué molestia en sus corazones, porque para ellos el Hijo del Hombre o Jesús era el hijo del carpintero, era un endemoniado, era algo que no era Dios. Pero ahora imagínense que Esteban hubiera dicho estas palabras. Es por eso que ellos se endurecían más en su corazón. Mis amados, cuando nosotros empezamos a hablar más de lo eterno y no de lo terrenal, hermanos, la gente no quedará estar con nosotros. La gente tratará de no estar con nosotros. Ahora, mis amados, esta condena confirma, mis amados, la victoria y que Cristo está sentado en su trono. Hermanos, aquí vemos, a partir del versículo 54, la segunda parte, hermanos, que esta condena confirma que Cristo está en su trono, hermanos. El que Esteban fuera condenado es porque Cristo había determinado que las cosas fueran así. Mis amados, ¿qué estamos esperando en esta tierra? Creo que estamos esperando a veces cosas que no vamos a recibir. Mis amados, si no es a Cristo a quien podemos ver en todo el esplendor de su gloria, como dice Pablo a los Corintios, mis amados, nuestra mirada está mal puesta. ¿En qué? Quiero que pienses en esta semana, en medio de las dificultades, de las pruebas, de la soledad, de todo, ¿en dónde estás poniendo tu mirada? Probablemente sea en ti. Ay, es que pobre de mí. No, hermanos, la realidad es que creo que estamos centrados mucho en nosotros mismos, no en la gloria del Señor, hermanos. Ahora, mis amados, Dios va a abrir los ojos únicamente a aquellos que pongan sus ojos en Cristo. A aquellos que día tras día escudriñen su palabra, busquen las cosas de arriba, hermanos. Porque, mis amados, aún puede ser que tú estés poniendo tu mirada aquí y por eso no ves lo eterno. Por eso estás tan ciego. Es como cuando alguien va manejando. No sé si alguna vez han manejado cuando hay neblina o cuando está de noche y estás en una curva y no se ve nada. Bueno, probablemente tu mirada está muy puesta aquí en la tierra. Tienes que poner tus ojos más allá, recordar que
Esta no es nuestra ciudadanía. Recordar, mis amados, que todo esto es temporal. Todo es temporal. Ahora, mis amados, quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo te imaginas a Cristo? Es más, mis amados, aún el recordar que Cristo está sentado a la diestra es porque Él nos conoce perfectamente y aún en medio del padecimiento que va a sufrir Esteban, Él lo sabe, hermanos. Él lo va a sostener hasta el final para que no niegue su fe. De hecho, ¿recuerdan que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución? Hermanos, aún el sufrimiento por Cristo, hermanos, es algo que Cristo entiende porque Él dijo que al creer en Él va a haber padecimiento, hermanos. Ahora, vayan conmigo a 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2. Y esto es para nosotros, hermanos. Pablo lo escribe a Timoteo, muy probablemente, hermanos, porque Timoteo en su corta edad, capítulo 2, Timoteo en su corta edad estaba tratando de hacer como las cosas de Dios, pero de repente se le olvidaba y Timoteo tiene que ser corregido por Pablo. Ahora, vean lo que dice el versículo 8, Timoteo 2, 8. Acuérdate ¿de quién? De Jesucristo. Esa es como una advertencia. Oye, Timoteo, no te olvides de Cristo. No te olvides de Él. Hermanos, ese es algo que podríamos recordarnos a nosotros. Acuérdate de Cristo. Cristo padeció, o sea, Cristo vino a esta tierra, vino para dar su vida, para morir. Acuérdate de Él. Es lo que Pablo le está diciendo. Resucita, del linaje de David, hombre, resucitado de los muertos. Hermanos, el Señor Jesucristo no se quedó en la tumba. Esa es una esperanza que deberíamos tener. La muerte no tiene dominio sobre Él, hermanos. Ahora, vean lo que dice aquí. En el cual, dice ahí Pablo, ¿qué? Sufro penalidades. ¿Por qué estaba sufriendo Pablo? Por la causa de Cristo, hermanos. No estaba sufriendo por haber robado, haber mentido, haber matado a alguien. No, hermanos, él estaba sufriendo por Cristo. Bueno, de hecho sí participó en la muerte de muchos cristianos, pero él estaba sufriendo por Cristo, hermanos. Vean lo que dice aquí. Hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios, dice ahí, no está presa. Acordémonos de Cristo, hermanos. ¿Cuántos padecimientos tuvo Él para que ahora nosotros podamos ser llevados a su gloria? Hermanos, aún Emma me compartió el otro día que fue cuando dice que fue descoyuntado. Hermanos, a Él no se le salió una mano, se dislocó. Hermanos, todos sus huesos se descoyuntaron. Todos sus huesos, hermanos. Yo les pregunto, ¿a quién de los que está aquí se le han descoyuntado todos sus huesos? A nadie. Hermanos, creo que muchas veces ahora la realidad es que la enfermedad, el dolor, todo eso duele, hermanos, pero no se compara con lo que Cristo padeció. Y Pablo dice, acuérdate de Cristo. Ahora, vean el 10, mis amados. Por tanto, todo lo soporto, dice aquí Pablo, ¿por amor a quién? A los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Yo no lo sé, yo le voy a hablar a toda la gente. Y aún la gente que rechaza al Señor, pues es porque el Señor no los escogió. Mi tarea es hablarles, hermanos. Pero Pablo soportaba eso por los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria eterna. Hermanos, todo lo que padezcamos en esta tierra será temporal comparado con la eternidad. ¿Se imaginan un lugar donde no habrá dolor, muerte, dolor de cabeza, de espalda? Nada, hermanos, ya no habrá pecado, no habrá más. Es que tengo que hacer esto. No, hermanos, será un disfrute eterno en Cristo. Ahora, vean lo que dice el versículo 11, hermanos. Palabra fiel es esta. Esto quiere decir, mis amados, como algo que es muy importante. Palabra fiel. Cuando vean eso en los escritos de Pablo es como algo muy importante. Vean esto. Léanlo conmigo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, esto es un amén, porque dice aquí, hermanos, que si morimos por Él, hermanos, vamos a estar vivos con Él. Si sufrimos, vamos a reinar con Él. Mis amados, si le negamos, Él también nos negará. Ahora uno puede decir, bueno, pero Pedro lo negó. Sí, pero Pedro lo negó y se arrepintió. Ahora, ¿de qué manera negamos al Señor? Cuando no hacemos su voluntad. Ahí tú y yo negamos al Señor. Cuando no tomamos el lugar como esposo, como esposa, como padres, como hijos, hermanos, creo que nosotros debemos seguir recordando que no únicamente somos cristianos el domingo en la mañana, hermanos, o el domingo en la tarde un rato. No, hermanos, todo el tiempo, hermanos, se nos llama a permanecer fieles. Ahora,
llama mi atención el 13 porque dice, si fuéramos infieles, ¿cómo permanece Él, hermanos? Fiel. Ahora, tú y yo somos infieles, probablemente no infieles en cuanto a, pero esta idea tiene de infidelidad en el matrimonio, pero hermanos, tal vez no somos infieles de una manera vista, pero somos infieles, hermanos, cuando no estamos tomando nuestra cruz, siguiendo a Cristo, haciendo su voluntad, ahí estamos siendo infieles, pero Él permanece fiel, Él es fiel, Él quiere que nos volvamos a Él, hermanos. Ahora, mis amados, la muerte de Esteban, hermanos, es algo que Dios había aprobado, hermanos, que él muriera en ese momento. ¿Saben cuánto tiempo más o menos duró entre que él fue llamado a servir las mesas y a servir a las viudas? Muy pocos meses. No sabemos, porque no, la Biblia no dice una fecha, pero hermanos, él duró muy poco y murió. Murió y pasó a la presencia del Señor. Hermanos, esto es temporal. Probablemente Esteban tenía el deseo de hacer, no lo sabemos, pero Dios había determinado que en ese momento muriera. Y es así, hermanos. Él da, Él quita la vida. Es Dios, hermanos. No es la enfermedad, no es la muerte, no es el diablo. Es Dios, hermanos. Dios da y Dios quita la vida. Hermanos, regresen a Hechos. Ahora, el hermano Joel Vicky, refiriéndose a esto, dice que los verdaderos hijos de Dios, hermanos, sufrirán por causa de Cristo. Los verdaderos hijos de Dios, hermanos. Y van a vivir y van a reinar por siempre con Él. Es por eso, mis amados, que ahora Dios es fiel, hermanos. Su promesa en cuanto a salvarnos y preservarnos, hermanos, es fiel. Él es fiel. Probablemente tú creas que si Dios es como tu padre o tu esposo o alguien más, hermanos, si esas personas no fueron tan fieles, pero Dios no es como nosotros, hermanos. Él es fiel. Y si Él ha prometido que vas a padecer, vas a padecer. Si Él ha prometido que vas a sufrir un poco, vas a sufrir un poco. Hermanos, no se compara el sufrimiento aquí en la tierra con lo que la gente hará en el infierno, hermanos. Ahora, mis amados, pregunta nuevamente, ¿dónde está nuestra mirada en tiempos buenos? Probablemente dices, bueno, pues en el Señor, pero en tiempos difíciles, ¿dónde está puesta tu mirada? En el momento que hay dificultades, tu mirada creo que la quitamos del Señor, hermanos, y la ponemos en las circunstancias, no en el Señor. Ahora, mis amados, dice el versículo 55, entonces, de Hechos capítulo 7, que él estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos, que él vio a Jesús, hermanos, y él dijo, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre a la diestra. Ahora, mis amados, vean el versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hermanos, esta palabra arremetieron tiene que ver con la misma palabra que se usó cuando el endemoniado gadareno queda libre, hermanos, y los demonios se introdujeron a los cerdos, ¿se acuerdan? Y los cerdos corrieron hacia un despeñadero. Esta palabra, hermanos, de arremeterse tiene que ver como echarse todos en contra de él. No sé si alguna vez han visto cuando van a hacerle algo a una persona y toda la gente está enfurecida contra él. Hermanos, estos eran como demonios yendo contra Esteban, hermanos, por lo que él había anunciado. Eso nos va a suceder cuando realmente estemos viviendo vidas santas, estemos hablando de parte de Dios, hermanos. La gente va a estar en contra de lo que decimos. La gente nos va a maldecir, insultar, no va a creer, porque eso es natural de los no creyentes, hermanos. Ahora, dice que ellos se tapan los oídos y arremeten, hermanos, contra él. Ellos están airados, hermanos, airados. No sé si alguien alguna vez te ha dicho malas palabras y tú dices, ay, eso es una grosería. Bueno, ellos estaban todos diciendo malas palabras contra él, hermanos. Y lo estaban insultando. Hermanos, él no había hecho nada malo. ¿Qué había hecho? Había hablado del Señor. Ahora, mis amados, en toda situación, hermanos, algo que podemos ver también aquí es que el evangelio se está anunciando, hermanos. Es algo permitido por Dios. Ahora, mis amados, imagínense esto. ¿Eran hombres religiosos? Quiero que se imaginen a los sacerdotes, por ejemplo, vestidos así como sacerdotes, bien limpios, hermanos, pero sin Cristo, hermanos, y su manera de hablar, ¿cómo sería? ¿Cómo creen que hubiera sido, hermanos? De odio, de rencor, de coraje. Hermanos, ellos se tapaban los oídos porque no querían escuchar la voz de Dios. Eso es lo que sucede también para nosotros cuando Dios ya nos ha dicho, nos ha advertido, nos ha vuelto a decir de una y de otra manera, hermanos. Y es como que nosotros decimos, no, como decía alguien de pequeño, no oigo, no oigo. Ay, hermanos, en nosotros también puede haber dureza en nuestro corazón. Cuando Dios ya nos dijo qué hacer, cómo servir, cómo
¿Cómo obedecerlo, hermanos, si nosotros somos necios? Así que, hermanos, estos están tapando los oídos. Y mis amados, cuando alguien nuevamente, aún en una enseñanza, escuches acerca de algún pecado o algún tipo de idolatría, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, creamos ídolos de todo, hermanos, aún del dinero, aún de la salud, aún de algo, hermanos, creamos ídolos, los hijos, el esposo, la esposa. Hermanos, cuando el Señor ya nos ha advertido, hermanos, el Señor quiere que no hagamos oídos sordos a eso. Hermanos, algo que debemos hacer, hermanos, es que el Señor ponga dolor por nuestro pecado. Hermanos, de hecho, los puritanos decían que ellos le pedían a Dios, hermanos, que le diera lágrimas por su pecado. Realmente que lloremos por el pecado, no por ay, pobre de mí. No, hermanos, que lloremos por lo que realmente es algo que nos duele, el pecado, hermanos. Ahora, mis amados, ¿qué también nos muestra a nosotros, hermanos? Es que nosotros debemos hablar de frente al pecado, hermanos. No tenemos que darle vueltas, que somos a veces como para estar bien con la gente, hermanos. Queremos como hablar a medias, pero no, hermanos. La gente está pecando en contra de Dios. Aún los padres con los hijos que están en su casa viviendo, pequeños, pueden amonestarlos de una manera clara. Eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Eso no los va a salvar, los va a salvar Cristo. Pero es bueno, hermanos, mostrarle a la gente que está pecando contra el Señor. Ahora, hermanos, dice el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Saulo. Mis amados, este caso de Esteban, hermanos, es muy similar al de Cristo, hermanos. ¿Recuerdan? Él también es llevado fuera de la ciudad, hermanos. Él es crucificado, Esteban es apedreado, hermanos, pero aún en esto, hermanos, Saulo, hermanos, era un miembro de estos religiosos, del concilio, hermanos. Era fariseo de fariseos, ¿recuerdan? Él era un religioso, hermanos. Y el que llevaran su ropa, dice aquí, dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hermanos, esto tiene que ver con que Saulo estaba a cargo de dar muerte a ciertas personas, hermanos. Ahora, mis amados, esto es muy importante porque este Saulo, hermanos, a partir del capítulo 9, va a ser alguien con quien Dios va a tratar de una manera particular. Ahora, mis amados, llama también mi atención porque dice aquí, en el versículo que sigue, dice 59, y apedreaban a Esteban. ¿Y qué hace Esteban, hermanos, mientras él era golpeado? Invocaba al Señor. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Recuerdan a Jesús cuando él dijo al Padre, Padre, encomiendo mi espíritu? Y luego dice el 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta, ¿qué? Las mismas palabras de Jesús, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Él sabía que ellos eran unos ignorantes, aunque conocían la ley, hermanos, no la podían guardar, porque estaban muertos. Hermanos, llama mi atención porque aún, mis amados, vemos a Esteban, hermanos, pidiendo misericordia para ellos. Eso es lo que sucede con un verdadero creyente, hermanos. Este es el fruto del Espíritu. Cuando tú seas insultado, golpeado, que hablen mal de ti. Hablaba con alguien en esta semana y él me decía, bueno, pero es que si hablan mal, tienen que hablar mal. O sea, aunque no estés haciendo algo malo, la gente va a hablar mal de ti, porque esa es la manera que la gente es comúnmente, pues, más si estás en Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues agradecer a Dios porque están hablando cosas que no son ciertas, hermanos. Ahora, mis amados, si todo lo que hacemos es por Cristo, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en momentos difíciles, hermanos. ¿Qué hizo Esteban, hermanos? Él dejó su vida en las manos del Señor. Ahora, llama mi atención, hermanos, porque el Señor Jesús le encomienda al Padre su Espíritu. ¿Y a quién se lo encomienda Esteban? Al Hijo. Vemos como una autoridad, hermanos, porque ahora Cristo es quien tiene toda la autoridad. Así que aún tú y yo, cuando estemos a punto de morir, ya sea en una cama, apedreado, de la manera en la que sea, hermanos, debemos recordar que lo que Cristo hizo por nosotros es suficiente, hermanos. Ahora, mis amados, algo que podemos examinar en nosotros es que si no hay un fruto, hermanos, en el momento que estamos padeciendo, no estamos en Cristo. Cuando no hay fruto visible, hermanos, en medio de la aflicción, de las dificultades,
podrías examinarte y saber que si no estás en Cristo puedes ir a Él. Ese es el propósito, hermanos. Que si alguien no está en Cristo pueda clamar a Él por misericordia. Así que, hermanos, que todo lo que hagamos, hermanos, lo hagamos por Cristo. Ahora, hermanos, algo interesante. Esteban no fue al cielo por lo que padeció. Esto quiero que quede claro. Esteban fue al cielo por lo que Cristo había hecho por él. Porque podemos decir, bueno, es que lo apedrearon y por eso se fue al cielo. No, él fue muerto de esa manera, pero él entró a la presencia de Dios por lo que Cristo hizo. Que es ahí donde hay un error. Es que este fue un mártir y por su dolor y sus golpes él entró al cielo. No es así, hermanos. Este mártir, que es el primer mártir, hermanos, entra a la presencia de Dios no por sus sufrimientos. Ahora, aún en días pasados, yo escuchaba un rezo que decía Carmelita, y ella decía que sus sufrimientos la hacían partícipe del reino de Dios. Eso es algo que no es correcto, hermanos. La gente cree que sus sufrimientos lo van a hacer entrar más cerca del Señor, y no es así. A nadie, mis amados, le es permitido entrar por sus sufrimientos. Es por eso que la gente hace mandas, sacrificios, porque creen que por sus sacrificios van a entrar al cielo, hermanos. Están ciegos. Ahora, mis amados, Esteban, entonces, hermanos, dice, Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice ahí, hermanos? Durmió. Ahora, mis amados, necesitamos ver a Cristo, hermanos, como Él ahora se encuentra sentado en su trono, hermanos. La mirada de Esteban, hermanos, estaba cautiva o estaba llena de Cristo, hermanos. Y a pesar de que él estaba siendo apedreado, quiero que pienses, no sé si alguna vez te han lanzado una piedra, que dice, ay, sí me dolió. Bueno, imagínate ser apedreado, hermano. Estaba viendo un poco de cómo los fariseos habían hecho un escrito de cómo hacer con las personas, hermanos, apedrearlas, luego aventarles una piedra en el pecho, y si no morían una en la cabeza, y luego aventarlos un hoyo. Eran cosas terribles, hermanos. Ahora, aún vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, que Dios determinaba que la gente cuando pecara muriera apedreada, hermanos. Ellos aumentaron cosas, pues. Ellos aumentaban más cosas de las que Dios ya había determinado, pero aún en eso, hermanos, Esteban, en vez de estar centrado en las pedradas que está recibiendo, hermanos, él está contemplando al Señor. Él dice, Señor, recibe mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, a pesar de que lo injuriaban, se burlaban o maldecían, Él decía, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y aún al estar en la cruz, hermanos, a pesar de estos dos que lo estaban maldiciendo, los dos, a uno de ellos le extendió su misericordia, hermanos. Hermanos, el Señor Jesucristo no es indiferente en el momento que hay un padecimiento por su causa. Él no es indiferente. Él sabe los que realmente están padeciendo por su nombre. Porque probablemente no estás padeciendo por Cristo, estás padeciendo por tu pecado. Pero, mis amados, Él es ahora nuestro sumo sacerdote. Ahorita lo cantábamos. Él nos va a recibir en gloria, hermanos, no por lo que hagamos, sino por lo que Él ya hizo. Punto final. Mis amados, no pongamos nuestra esperanza en lo que este mundo ofrece. No pongamos, hermanos. Esteban murió y alguien más siguió sirviendo lo que él estaba haciendo, hermanos. Si él tenía familia, no tenía familia, no lo sabemos, hermanos, pero alguien más se encargó de lo que él tenía que hacer, hermanos. Y en muchas ocasiones creemos que somos indispensables. Bueno, creo que no somos indispensables, hermanos. Mas aquí vemos, hermanos, que aún la muerte está aprobada por Cristo. La muerte de su iglesia, hermanos, es algo que Dios aprueba. Ahora, mis amados, la iglesia, el tercer punto, hermanos, es que la iglesia va a ser perseguida por Cristo para predicar su evangelio, hermanos. Esto es importante porque, mis amados, ¿qué vimos en primer lugar? Que los incrédulos van a rechazar, mis amados, lo que el Señor diga. Los incrédulos van a hacer oídos sordos. Mas, mis amados, cuando alguien muere por predicar a Cristo, hermanos, debemos recordar que ahora Cristo está en su trono. Él está entronizado, hermanos. Y por último, entonces, mis amados, vemos también que la iglesia va a ser perseguida, la verdadera iglesia, hermanos. Esto es importante. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Hace mi voluntad. Ahora, mis amados, vean Hechos 8:1. Vamos a pasar al capítulo 8, mis amados. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra ¿qué, hermanos? La iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando, imagínense esta imagen, hermanos, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. ¿Y qué hacía? Hermanos, creo que no estamos listos para padecer de esa manera. Imagínate que tú estuvieras en tu casa y llegaran y abrieran la puerta. ¿Eres cristiano? Sí, y te amarraran y vámonos. Hermanos, la realidad es que no padecemos lo que padecían estos cristianos. Creo que nuestros padecimientos son muy insignificantes comparados con padecer por realmente, imagínense estar reunidos aquí y que llegaran y nos amarraran. Bueno, todo el que confiese el nombre de Jesús va a ser llevado a la cárcel y que nos arrastraran de aquí hasta la entrada, hermanos. Creo que no estamos listos para ese padecimiento, hermanos. Mas, sin embargo, dice aquí, hermanos, que Saulo estaba de acuerdo con la muerte de él, hermanos. Ahora, dice el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia. Hermanos, esta palabra asolar tiene que ver, no sé si alguna vez han visto Discovery Channel, cuando un animal salvaje va persiguiendo a un animal y lo despedaza, hermanos. O una película o lo que sea que vean donde un animal salvaje va a despedazar a otro. Hermanos, esta palabra asolar tiene que ver con que una bestia salvaje, hermanos, quiere destruir a su presa. ¿Se imaginan la manera en la que Pablo, muerto, ciego, hijo del diablo, porque Pablo, aunque era un religioso, era un hijo del diablo, hermanos, quería maltratar, destruir, hacer estragos, hermanos, perjudicar a la iglesia del Señor? O sea, no era alguien, creo que a veces nos imaginamos a Pablo como alguien muy noble, pero hermanos, sin Cristo era alguien terrible, hermanos. Ahora, dice que él entraba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Y no creo que los tratara muy bien, hermanos. No creo que los tratara muy bien. De hecho, mis amados, vayan conmigo a Filipenses. Primero Corintios, perdón, hermanos. Primero los Corintios 15. Vean parte de lo que Pablo dice más adelante de cómo era su vida antes, hermanos. Primero los Corintios 15, versículo 9. Sí, 9. Dice primero los Corintios 15, 9. ¿Lo tienen? Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Hermanos, él a pesar de toda su maldad, porque aún eso es para nosotros, hermanos, tal vez tú y yo no somos como Pablo, pero toda nuestra maldad, hermanos, nos hace estar en contra de Dios, ser enemigos de Dios. Pablo era un enemigo de Dios que perseguía a la iglesia de Dios. Él no merecía, pero Dios tuvo misericordia de él. Ahora, vayan ahí adelantito a Filipenses, capítulo 3, hermanos. Filipenses, capítulo 3, versículo 6. Dice el apóstol Pablo en el versículo 6, hablando de él, hermanos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Hermanos, era alguien tan celoso de la escritura, sin conocer a Cristo, que él de verdad era alguien que yo creo que no lo hubiéramos querido conocer estando. Era alguien terrible, hermanos. No era ni don Pedro que nos encontramos, no, era alguien terrible, hermanos, que odiaba a los cristianos. Odiaba al Señor, pues, pero él lo manifestaba contra las personas. Hermanos, eso es lo que éramos tú y yo sin Cristo. Odiábamos al Señor. Ahora, regresen a Hechos, pero ahora al capítulo 22, hermanos. Hechos 22. Ahora, mis amados, este tipo de persecución, hermanos, que la iglesia estaba experimentando, era permitida y enviada por Dios. ¿Por qué, hermanos? Ahorita lo vamos a ver. Hechos 22, versículo 4. ¿Lo tienen ahí? Hechos 22, 4. Dice lo siguiente, hablando Pablo, perseguía yo este camino, ¿hasta qué? Hasta la muerte. O sea, si él sabía que aquí en Villas había una reunión los domingos, él se iba a encargar de que tal vez aquí no nos agarraba, pero él buscaba dónde vivía la gente, hasta que cada uno de los que estábamos aquí estuviéramos muertos, hermanos. ¿Se imaginan? Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel. No le interesaban, hermanos, que fueran mujeres, hombres y mujeres.
Hermanos, vayan al capítulo 26. Es parte de lo que veremos más adelante, pero es como para que nos dé un poco más de luz cómo era Pablo, hermanos, antes de conocer a Cristo. Hechos 26, versículo 10, hermanos. Dice, lo cual, también dice en Jerusalén, yo encerré, vean esto, en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, ¿qué dice ahí? Yo di mi voto, yo estaba de acuerdo en que murieran. Hermanos, 11, y muchas veces, vean esto, hermanos, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé, los obligué a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermanos, él no paraba y no, yo creo que ni dormía con ganas, con el deseo de seguir haciendo lo que estaba en su corazón, que era matar. Hermanos, ahora, mis amados, llama mi atención porque vayan a Hechos capítulo 1. Hechos 1, regresen hasta el capítulo 1. El Señor Jesús, mis amados, antes de ascender al cielo, había dicho una instrucción clara a sus discípulos. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. Y me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde, hermanos? Ahora, ¿qué usó Dios para que se cumpliera su propósito? Persecución. Y Dios usó, hermanos, esa situación, regresen al capítulo 8, para que su mandato se cumpliera. Hermanos, Dios va a cumplir todo, aún y a pesar de que nosotros seamos necios. ¿Saben por qué? ¿Por qué en ocasiones no queremos obedecer? Pues por el pecado. Pero ¿saben, hermanos, de qué manera el Señor trata? El Señor va a tratar, hermanos, y va a cumplir todos sus propósitos, aún y a pesar de nosotros. Vean Hechos capítulo 8. Ahora donde pasaremos y terminaremos la semana que entra, dice el versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? Judea y Samaria. ¿A dónde les había mandado el Señor ir a predicar? A Jerusalén primero, pero durante mucho tiempo ellos estuvieron como cómodos, bueno, aquí estamos a gusto, pero el Señor envió una persecución para que ahora fueran a Judea y a Samaria. Hermanos, dice aquí, salvo los apóstoles, el Señor los guardó ahí un rato más. Ahora, mis amados, dice aquí que esta persecución, hermanos, fue para que el evangelio se siguiera predicando, hermanos. Así que no nos tome de sorpresa cuando aún el Señor use algo para movernos a un lugar, hermanos, porque el Señor quiere que vayamos a predicar a ese lugar. Mis amados, Pablo averiguaba, hermanos, dónde estaban los apóstoles, hermanos, dónde estaban visitando, hermanos. Él no descansaba. Eso es lo que hace Satanás. Pero aún Dios usa eso, hermanos, para que el evangelio se siga predicando. Así que no nos sorprenda, hermanos, cuando empecemos a padecer. Cuando realmente estemos sirviendo al Señor. Yo por eso les preguntaba en esta mañana, ¿estás dispuesto a servir al Señor? ¿O quedarte cómodo en tu casa? Eso es muy a gusto, hermanos. Estar cómodos, a gusto, de levantarnos, comer, dormir, ver la tele. Hermanos, eso es bien fácil. Eso es más cómodo. ¿Cuál es el problema? Que el Señor nos mandó a estar quietos, hermanos. Él quiere que salgamos a hablar de Cristo. Mis amados, Saulo quería destruir, estaba decidido a destruir las iglesias, hermanos. Ahora, mis amados, esto es importante porque él persiguió, hermanos, hasta la muerte. Él encerraba en cárceles, hermanos. Él hizo todas estas cosas terribles, hermanos. Pero después de esto, hermanos, va a toparse con pared, hermanos. Va a conocer a Cristo. Ahora, mis amados, si estamos viviendo una vida cómoda, creo que necesitamos arrepentirnos. El Señor nos llama a eso. El Señor no quiere, hermanos, que vivamos vidas cómodas. Si estamos en Cristo, no. Para los que están sin Cristo es normal, hermanos, comer, beber. Dice Pablo, pues mañana morirán. Así que, hermanos, creo que necesitamos arrepentirnos si estamos viviendo una vida muy cómoda, hermanos. Y si no estamos padeciendo por Cristo, debemos examinar por qué no estamos padeciendo. ¿Por qué la gente quiere estar conmigo sin hablarle de Cristo? Probablemente estoy tolerando pecado, probablemente estoy no haciendo lo que Dios me manda hacer. Hermanos, aquí vemos la soberanía de Dios, hermanos. Esta es la primera persecución, hermanos. Las otras ocasiones, recuerden que solo los metieron a la cárcel. Pero aquí, mis amados, van a ser perseguidos. Ahora, para ser un mártir, tal vez tú dices, bueno, yo quisiera ser un mártir. Para ser un mártir, hermanos, debemos primero morir a nosotros para poder realmente servir al Señor.
No estamos aquí, hermanos, nuevamente para vivir para nosotros, hermanos. Ahora, el Señor los mantuvo ahí en Jerusalén, hermanos, porque Él quería que el Evangelio fuera predicado en las personas que llegaban ahí para después regar el mensaje, hermanos. Pero la iglesia, hermanos, no será detenida ni aún por el diablo mismo, hermanos. Las puertas del Hades, ¿recuerdan? No prevalecerán contra ella. Así que, hermanos, dice aquí, a partir del versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Y qué iban haciendo, hermanos? Anunciando el Evangelio. Ellos no iban pensando, híjole, es que dejé mi casa y dejé mis ahorros. No, hermanos, no había oportunidad ni que regresaran a su casa para agarrar sus cosas. Fueron esparcidos. Ay, es que dejé ahí guardado. Hermanos, creo que nuestra mirada está muy puesta en la tierra, hermanos. Y el Señor va a usar cualquier cosa. Aún platicaba una vez con alguien, hermanos. Aún llevarnos a un hospital con cáncer, hermanos, para que tal vez al no querer ir a predicarles, pues con el cáncer ahí puedo tener que predicar a los que están a mi alrededor, hermanos. Ahora, ¿qué estamos esperando para hablar el mensaje, hermanos? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Hermanos, ahora, mis amados, Saulo, hermanos, que estaba consintiendo la muerte de los creyentes, hermanos, estaba cegado. Esteban, hermanos, estaba viendo el cielo abierto. Ahora, en ese momento, mis amados, si Pablo hubiera muerto, él se iba a enfrentar a ese mismo Jesús, hermanos, pero para ser condenado, a pesar de que era un religioso fariseo, hermanos. Aunque él tenía celo por el Señor, pero un celo que no era santo. Mis amados, ¿en qué lugar estás, hermanos? Si estás en el lugar de Pablo, que no has creído en Cristo, no te has humillado delante de Él, pues ahorita estás siendo enemigo de Dios, como Pablo, como Saulo. Si estás en Cristo y no estás padeciendo, deberías preguntarle al Señor, ¿por qué no estás padeciendo? ¿Por qué el Señor no está trayendo una disciplina? Probablemente el Señor te ha dejado sin disciplina, de que ya te ha hablado y no has hecho caso. Así que, hermanos, dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hermanos, Felipe, que no era apóstol, hermanos, es el que va a Dios a usar para ahora ir a predicar a ese lugar. Hermanos, probablemente tú no seas un apóstol, pues no sabemos que no hay apóstoles, un pastor, un evangelista, pero el Señor va a usarte para llevar a diferentes lugares el evangelio. Esa es la tarea, hermanos. La tarea no es estar cómodos en esta tierra. Y si no estamos padeciendo, hermanos, algo estamos haciendo mal. Pónganse de pie, por favor.